Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista de la serie del Congreso de Productividad, con el objetivo sobre todo de llevaros al 100% visibles esas personas que estuvieron detrás en el Congreso. Sí que es verdad que disfrutasteis de sus magníficas charlas, de cómo lo hicieron, pero nos encantaría sobre todo que pudierais saber un poquito más de la vida de estas personas, porque seguro que tienen muchísimas cosas interesantes. Hoy cuento con la participación de una entrevistada fantástica que seguro nos va a dar muchísimos consejos y muchísimos trucos en el ámbito de la productividad. Y para no tener que presentarla directamente, y a lo mejor ya muchos de vosotros ya la conocéis en este ámbito, seguro que sí, me gustaría que Tania nos diera una pequeña frase, algo muy sencillo, para que la gente supiera con quién hablamos realmente, quién es Tania Sanz y un poco qué es lo que hace y qué es lo que está ofreciendo en el mundo de la productividad. Tania, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Igual disfruté muchísimo preparar la presentación del Congreso, así que esta entrevista va a ser súper divertida. Y bueno, yo soy Tania Sanz, como bien dijiste. Soy fundadora del blog habitualmente.com, que ya seguramente algunos que estuvieron en el Congreso lo conocen. Y bueno, por ahí pues publico contenidos sobre cómo cambiar tus hábitos de salud en general, pero también empezamos a hablar de productividad y de desarrollo personal, que a veces también está como todo muy ligado, ¿no? Estilo de vida saludable y productividad. Bastante vinculado, ¿verdad, Tania? Pues nada, Sí. muchas gracias por la presentación, un poco para que el público ya te conozca. Yo estoy segurísimo que gran parte del público ya te conoce, sobre todo los que participaron en el Congreso, porque tú fuiste una de las participantes precisamente en el Congreso. ¿Y de qué nos hablaba exactamente ese día? ¿Recuerdas, Tania? Sí, tocamos el tema de alimentación y productividad, Ujú. ¿no? De cómo lo que uno come puede afectar directamente tu calidad de trabajo, ¿no? Tu concentración, tu rendimiento, y a veces no nos damos cuenta de esta relación que existe, ¿no? Y es demasiada y muy, muy fuerte. Entonces ahí hablábamos de ese tipo de alimentos que te ayudan a mejorar tu productividad y alimentos que, lo contrario, ¿no? Que te restan productividad. Entonces, Fantástico. Por supuesto, pues hoy hablaremos de esto y muchísimo más, pero antes, si me dejas, si me permites, me gustaría hacerte algunas preguntitas, un poco para también saber más de tu actividad, de lo que estás haciendo, sobre cuánto tiempo ya llevas con habitualmente.com y que nos puedas comentar algunos detalles, no sé, curiosos, simpáticos de tu vida emprendedora, ¿no? El primero de sí, todos es un claro. poquito este, ¿no? Precisamente es en qué momento supiste que te ibas a dedicar a esto, es decir, que te ibas a ser emprendedor. ¿Es una cosa que ya tuviste clara desde el principio o realmente fue algo que fue evolucionando como una semillita que tenías dentro de ti? Bueno, yo creo que empecé habitualmente sin saber que iba a emprender algo. O sea, no empecé habitualmente con el objetivo de ser emprendedora y de cómo hacer un proyecto, sino empecé, básicamente yo me recuerdo por miedo. Tenía miedo de no encontrar un trabajo que se ajustara a lo que yo quería, ¿no? Que pudiera potenciar mis habilidades, que pudiera darme mucha más autonomía, o sea, de tiempo y personal. Y yo estaba haciendo por ese entonces el doctorado, empezando a hacerlo, y ahí tenía mucho miedo. Te dije, bueno, ¿y qué pasa si yo ya tengo un súper grado académico y no hay ningún trabajo que me llene, que me permita Claro. pues eso, hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Hacer lo que me apasionaba. Y ahí fue cuando ese miedo me hizo, pues, pensar en el blog y como que, claro, eso reunía, era la mejor fusión de todo lo que me gustaba, investigar, escribir, mi profesión. Y por ahí empecé, pero ya después dije, esto es emprender, pero no lo vi, o sea, una cosa vino después. Ujú. ¿Y cuál fue el momento detonante que digas, "Buah, ahora creo que sí, ya soy emprendedora"? ¿Cuál fue el momento detonante? Bueno, la palabra se ha puesto muchísimo de moda, ¿no? Y como con pues yo no sabía muy bien qué era y investigué la palabra en Google, de hecho, me acuerdo, en el diccionario. Y en el diccionario dice que emprender significa hacer una actividad que siempre conlleva un riesgo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, yo soy emprendedora porque hay como mucha incertidumbre de muchas cosas, ¿no? Ujú. No tienes tanto control como, no sé, un sueldo fijo, por ejemplo, empezando desde ahí. No tienes tanto control de tus días de vacaciones o de tus días libres. Entonces hay como siempre un riesgo, un cierto riesgo de fallar. Y aprender a vivir con eso es como que lo que te hace, ¿no? Definir la palabra emprendedor. Y ahí fue cuando me di cuenta también que dije, bueno, creo que me queda la etiqueta, me la pongo un poquito ahí.
Fantástico, Tania, porque todo lo que has aprendido, todos los aprendizajes seguramente serán muchísimos en este largo periodo de tiempo, pero si ahora mismo, no sé, tuvieras que empezar otra vez, hay algunas cosas que digas, esto no lo volvería a hacer o no volvería a pasar por ello, que a lo mejor también puede ser una recomendación para muchas de las personas que quieren empezar también. Sí, mira, yo lo creo que no fue un error, pero yo creo que sería una recomendación para la gente que va Ujú. empezando, sobre todo un negocio online, como que yo me tardé mucho en tener un curso o como promocionar algo de venta, es decir, convertir un blog en un negocio, o sea, dar ese paso. Y pasó un año más o menos de trabajo duro, de mucho esfuerzo detrás, antes de decir, ok, ya, vamos a lanzar algo y esto va a ser como 99% gratis, 1% de pago, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me tardé mucho. Yo creo que es mejor empezar desde el principio, o bueno, desde los primeros meses, porque uno, tienes más oportunidad de mejorar, ¿no? En el camino, ¿no? Y ya, si lo quieres hacer muy perfecto de principio, pues te pasa con lo que a mí, que te tardas mucho. Y también otra cosa es que tienes menos presión, porque hay menos ojos que te ven. Entonces ya cuando tienes un año con un blog, ya ahí tienes ciertos lectores, ciertos seguidores, y como que ya te sientes un poco más presionada de hacerlo bien. En cambio, cuando vas empezando, pues tienes esa oportunidad de decir, bueno, tengo 100 personas por ahí o 300, bueno, no es tan grave. Entonces ya como que es Por supuesto. más... Y Sí. también es más bueno porque puedes preguntarle directamente a las personas, ¿no? ¿Te gusta, qué no te gusta? Y cuando tienes una audiencia muy grande, no, es difícil hacer esto. O sea, puedes hacerlo obviamente y debes, pero es mucho más complejo. Perfecto. Y entre todo este camino, seguramente que han habido muchos obstáculos, muchas cosas que has superado. La pregunta es, ¿y cuándo apareció la productividad? Es decir, ¿cuándo has utilizado algún tipo de sistema o alguna metodología incluso propia para poder planificarte mejor los días, para que todo sea mucho más sencillo o incluso también para colaborar con otras personas, ¿no? Delegar tareas, etcétera. ¿Cuándo apareció esto, esta necesidad de decir, tengo que ser un poco más productiva, por ejemplo? Bueno, claro, conforme uno va empezando a trabajar, Ujú. el blog yo me acuerdo que era como un bebé, ¿no? Era nada, no me absorbía tanto tiempo, yo podía hacer muchas cosas y después conforme fue creciendo fue como que absorbió mucha energía, ¿no? Y mucho tiempo. Y entonces no podía hacer todo al mismo tiempo. Pero yo creo que el momento en el que me puse a buscar estrategias de productividad y a organizar mejor mi tiempo fue cuando me compré un móvil nuevo, a ver, no es broma, me compré un móvil nuevo y en el móvil había una opción de que podías ver cuánto tiempo pasabas en cada app, o sea, cuánto tiempo de batería consumía Ujú. y cuánto tiempo pasas en cada app. De hecho, todavía tiene esa función en el teléfono, ¿no? Varios. Y me di cuenta que, por ejemplo, Instagram, pasaba muchas horas en Instagram. Y me dije, bueno, si yo pudiera no estar en Instagram y hacer algo más productivo como, no sé, leer, escribir algo, contactar gente, no sé, pudiera hacer algo más productivo o algo para mí, ¿no? Algo que me hiciera a mí directamente o algo de tiempo libre, porque me quejaba de no tener tiempo. Entonces la cosa cambiaba. Entonces ahí fue cuando dije, no, no, hay que priorizar las cosas, hay que darle valor al tiempo y gestionarlo mejor, así como gestionamos el dinero. Y ahí fue cuando me Cierto. puse las pilas. Fantástico. De hecho, una cosa que suelo recomendar a mis alumnos es el tema de que sobre todo registren qué hacen con el tiempo, especialmente en Internet, ¿no? Lo que decías tú antes, es especialmente revelador, por ejemplo, durante una semana utilizar alguna herramienta estilo, por ejemplo, Rescue Time, que te lo hace de forma automática. Cada vez que vas a una web te lo mide y ver los resultados que puedes llegar a obtener. Claro, asusta porque ves la cantidad de horas que antes decías muy bien que te puedes pasar de una página pues como Instagram, Facebook o todas estas más páginas robatiempos muchas veces, ¿no? Que hacen que no tengas tiempo para lo más importante. Fantástico. Muy bien, Tania, pues gracias por Sí. compartirlo. Creo que eso puede ser muy interesante para personas que nos ven y que nos escuchan. Te quería preguntar también algo muy interesante y tiene que ver con cosas precisamente que hayas hecho a nivel de productividad o creencias que tuviste. Imagínate que, por ejemplo, antes pensaras, no, yo puedo hacerlo todo, no tengo que delegar absolutamente nada, ¿no? Y a partir de aquí tuviste progresivamente que si o no delegabas, no había forma humana de avanzar, ¿no? Entonces, alguna creencia que hayas tenido que ahora mismo, después del tiempo, hayas visto que, por ejemplo, esto debería haberlo cambiado antes. Sí, bueno, eso de delegar todavía me cuesta, ¿eh? De hecho, como que la mayoría lo hago yo. O sea, no hay como empleados en habitualmente, más que mi pareja me ayuda mucho en la parte del background, pero en general todo yo, y eso todavía me cuesta, ¿eh? Tengo que aprender mucho más a delegar, o sea, que es un proceso, o sea, todavía me falta muchísimo por aprender, pero algo que yo tenía una mentalidad de antes era que yo pensaba que podía trabajar mucho tiempo, es decir,
si se necesitaba trabajar 10 horas porque si no, no acababa mi lista de tareas, pues se trabajaban 10 horas y ni modo. Y como que me exigía demasiado y obviamente esto repercutía en un montón de cosas. Tenía dolores de cabeza, me sentía como cansada, problemas en los ojos y obviamente no, era como que el cuerpo no podía aguantar esa cantidad. Aunque tu mente dijera que sí, aunque la lista de tareas estuviera ahí, el cuerpo no podía seguir. Entonces me di cuenta que es una creencia errónea poder trabajar largo y corrido. No es cierto, no es posible y no puede ser un robot y no puede ser productivo 8 horas seguidas. Es mentira y es una mentira que nos contamos. Entonces, que es mejor aprender a priorizar. Entonces, ahí fue cuando mi mentalidad cambió, es de no hay que trabajar mucho, sino hay que priorizar y trabajar en lo correcto. Exacto. ¿Y cómo prioriza Tania Sanz? A nivel de curiosidad, seguramente muchas personas se están preguntando, ¿y qué es lo primero, no? Sí, bueno, primero, algo que me distrae mucho es los correos, ¿no? A mí nadie me los contesta, yo los quiero contestar porque me gusta esa conexión con el lector, me gusta yo leerlos y contestarles, y aunque sea un correo de, oye, mi hijo no sé qué, yo les contesto, y de verdad contesto a la mayoría, si no es que todos. Yo me daba cuenta que contestarle a una persona, pues obviamente eran 10 minutos invertidos con mucho cariño, pero era muchísimo mejor si yo escribía un artículo sobre esa pregunta, entonces miles de personas la podían ver. Entonces, ahí es una prioridad, ¿no? Lo que impacta más a largo plazo y algo, si yo voy a poner el tiempo en algo, quiero que eso algo pues se quede durante el tiempo, es decir, algo que tenga impacto hoy y a futuro. Y esa es la prioridad uno. Así como me pregunto cosas, me pregunto, ¿esto que voy a hacer tiene prioridad a largo plazo? Sí o no. Si no lo tiene, lo dejo para el final del día si da tiempo. Y Claro. si no da tiempo, pues... Y además es muy interesante porque tanto el tema de priorizar, como antes decías, el no mirar el correo a primera hora, por ejemplo, o en horas punta, ¿no? En horas que estás con energía más alta, ¿no? Más alta. Entonces sería muy interesante ver lo que hay detrás de todo esto. Y al final todo lo que hay detrás entiendo que son hábitos, ¿no? Entonces creo que puede ser muy interesante porque tanto de las cosas que has citado como todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, al final todos son hábitos, ¿no? A mí me gusta llamarles un poquito como que es la nuestra arquitectura inconsciente, ¿no? Son aquellas pequeñas cosas que tú vas construyendo y que poco a poco pues van siendo parte de tu vida. Entonces yo quería preguntarte, porque de hábitos hablamos mucho y también es verdad que cuando hablamos con personas que a lo mejor no están en este mundo, a la gente le cuesta identificar esto de los hábitos. Muchas veces lo asocia con pues, patrones alimenticios, ¿no? Temas de, por ejemplo, de fumar, temas de deporte, pero seguramente hay muchos más hábitos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir, por ejemplo, qué es esto de hábito en clave no científica, un poco para no ponerlo como un lenguaje muy técnico, ¿qué podría ser esto de un hábito para que todo el mundo lo entienda? Podría ser algo que hacemos frecuentemente, incluso sin darnos cuenta. Ujú. Entonces ahí sería como qué hacemos muchas veces al día o muy frecuentemente, pero que a veces ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. A veces sí, a veces no. Entonces, Perfecto. Entonces, si tuvieras que definir algunos hábitos que digas, estos para mí son súper importantes y creo que muchas personas deberían también implementarlos, aunque sean solo importantes para ti, ¿cuál crees que serían estos tres hábitos que digas, mira, estos tres, sí o sí? bueno, 3 es súper difícil. Yo podría pasarme 3 horas hablando de esto, más bien. Pero yo creo que, a ver, primero, actividad física. Ujú. Ya sé que es el consejo de la abuela y el consejo como más aburrido, pero de verdad es que siento que yo noto muchísimo la diferencia los días que no hago deporte y los días que sí. Ujú. Entonces, siento que es un hábito que no te cansa, sino que te regala muchísimas cosas, o sea, no solamente con la productividad, sino en muchas áreas, ¿no? Muchas, muchas áreas. Ujú. Entonces, actividad física número uno, así. Dime. Sí, ¿Me sí, vas a por preguntar? supuesto. Estaba preguntando con el tema del deporte, un poco para la gente que también nos está viendo y que nos está escuchando, a veces el deporte es también como muy difuminado, ¿no? No sé si, por ejemplo, pregunto, ¿sería mejor pensar en algún tipo de deporte tal vez o en algún tipo de frecuencia? Es decir, por ejemplo, Claro. no sé, hay personas que dicen deporte, piensan en ir al gimnasio, otras piensan en correr, otras piensan en Clases de ir a Zumba. pasear, por ejemplo, ¿no? Sí, Exacto. bueno, lo que te guste más, es decir, no hay una respuesta incorrecta y cualquier tipo de movimiento es nuevo, ¿no? Perdón, cualquier tipo de movimiento es bueno. Y, y bueno, no sé, yo recomendaría algo que tú te creas capaz de hacer realísticamente. Es decir, yo también quiero correr, no sé, una carrera de 10 kilómetros, pero tengo que entrenar 1 hora diaria y no me da. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Si no me da 1 hora diaria, pues entonces algo en casa. Puedes hacer 7 minutos de ejercicio en casa y de verdad que es efectivo. Puedes hacer, salir a caminar 5 minutos, pasear al perro 3 vueltas más de lo normal, bajarte de la estación del metro 2 cuadras antes, no sé.
cualquier cosa es importante y tu cerebro lo va a agradecer, de verdad. Perfectísimo. Entonces, el Entonces, primero sería deporte, sí o sí. deporte, sí o Este es sí. un Yo hábito creo clave. que sí, y el de los más valiosos en la vida en general, yo creo. El segundo, yo creo que desayunar. Sí. Se ha confundido mucho que el desayuno es la comida más importante del día y no creo que sea la más importante, yo creo que todas lo son, ¿no? Ujú. Todas las comidas son importantes y si tú no tienes hambre a las 6 de la mañana porque, pues entonces desayuna a las 10 o a las 11, a la hora que tú tengas hambre, pero que sea saludable. ¿Y qué significa saludable? Pues un alimento que tenga fibra natural, como una fruta, un cereal integral, para que eso te mantenga satisfecho y mantenga tu atención, ¿no? Continua y constante. Entonces, desayunar es importante. Importantísimo. Ujú. ¿Qué Y desayuna Tania Sanz? ¿Es yo, repetitiva, de hábitos repetitivos o es más de cambiar? ¿Qué no, desayuna? desayuno casi siempre lo mismo porque esto me hace no pensar. Es decir, como que puedo estar cortando la manzana y pensando en otra cosa y no tengo que como que poner demasiada atención y también ya sé qué es lo que tengo que comprar a la semana para que esté. Entonces desayuno avena Ujú. con leche de almendras sin azúcar, que me gusta. No tengo nada en contra de la leche de vaca para que no malinterpreten, pero me gusta mucho más la leche de almendra. Y le pongo fruta, manzana y frambuesas congeladas. Allá me compro 10 kilos de frambuesas congeladas y dura mucho, por supuesto, y no se te echan a perder. Y bueno, y queda bastante bueno. Eso es mi desayuno como básico, El estándar. el Perfecto. estándar. ¿Sí? Muy bien. Y el tercer hábito, Sí. bueno, mira, yo creo que puedo dar 4, ¿puedo? Sí, por supuesto. Yo creo que será un plus todavía para las personas El que nos escuchan. tercero, meditar. Ya sé que Ok. también ha sido como muy famoso y muy popular, pero yo creo que sí funciona mucho porque te da como la perspectiva de ver tus pensamientos sin reaccionar ante ellos y eso te ayuda, por ejemplo, a, quiero ver Facebook, no, no, no. O sea, y como que te controla, como que te ayuda a mantener el volante de tu pensamiento, ¿no? Te ayuda a Ujú. tener otra vez las riendas de la dirección de tus pensamientos. ¿Alguna forma concreta, meditar o algún tipo de meditación concreta en tu caso, por ejemplo? Yo lo hago cuando regreso del gym. Voy al gym en Vale. la mañana y de regreso en el bus de regreso Mm. me siento hasta atrás para que no me vean. O sea, tampoco que me pongo ahí de así, no, no, o sea, sentada normal Ujú. y pongo un cronómetro y trato Ok. de observar mi respiración, pero simple, no se trata de, bueno, si a alguien le interesa más como profundizar y hacer una técnica, pues bueno, ya. Pero en general esto funciona, te relaja y ayuda y te mantiene como, claro, entrena ese superpoder de controlar tu mente. Claro. O sea que Importante. integras, digamos, esos hábitos en tu rutina diaria, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, te mueves de un sitio a otro, ¿no? Y aprovechas para meditar. Claro, y es súper bueno, no, ya no necesitas como hacer un espacio en tu rutina, sino Eso es. Muy bien. lo pones encima de otro. Y, y el último, bueno, eso, escribir las tareas del día. Yo creo que no hay que confiar en nuestra mente, es mejor pluma, o bueno, como dicen ustedes, lapicero y papel, y escribir lo que tienes que hacer, y no hay de otra, eso es lo más importante. Perfecto. Bueno, veo que tienes tus hábitos muy claros. Seguramente nos podrías dar muchísimos más, ¿no? Sí, Yo te voy a hacer un poco la pregunta inversa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que, por supuesto, lo intentan y que siempre están intentando hábitos nuevos, pero al cabo de unos días viene la frustración, no hay manera humana y parece ser que ese hábito pues, no se implementa finalmente, ¿no? Te quería preguntar, Tania, ¿qué consejo o qué recomendación les darías a las personas que se frustran rápidamente cuando ven que no están logrando el hábito como quisieran? Porque a lo mejor no es que no lo estén logrando, sino es que consiguen las metas o los estándares que les gustaría realizar, ¿no? sí, eso pasa mucho. Y de hecho hay más probabilidad de fallar que de triunfar. O sea, esas son las estadísticas, ¿no? Y la realidad no es porque uno tenga fuerza de voluntad o uno no sea disciplinado o uno no tenga motivación, sino es más bien porque la estrategia que estamos usando pues no es la mejor. Es decir, no es tú, es la estrategia. Entonces yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer. Uno, evaluar tus motivos, porque, no sé, hay gente que dice, bueno, yo me quiero lavar los dientes para no tener caries, pero en la vida real es porque no quieres tener mal aliento. No sé si me explico, hay gente que quiere bajar de peso, sí, Hmm. sí, por salud. No, es porque quieres que tu exnovio vea lo que se perdió, porque quieres que en las fotos de Instagram te Claro, den más likes. Y la verdad es que cada quien tiene un motivo y yo no juzgo, es claro. decir, cada quien tiene su motivo muy arraigado y muy personal de por qué quiere cierto hábito. No quiero leer más, porque quiero ser más inteligente y tener conversaciones con mis compañeros de trabajo, porque no sé, quiero aprender inglés y quiero estudiar y tener el hábito de Hmm. estudiar porque quiero ganar más dinero. Y la verdad,
no tiene nada de malo enfrentar ese motivo, y ese motivo personal puede ser una salvación cuando sentimos que vamos a renunciar. Lo recordamos, nos llenamos otra vez de energía y de fuerza y podemos continuar. Entonces Claro. eso es como un lado. O sea, hay que ir más al deseo, más que al objetivo. ¿Te Eh, referirías a eso, más o menos? Yo creo que sí, es decir, como preguntarte un por qué, evaluar el motivo, el deseo real, ¿no? Y generalmente está ligado con, pues no sé, vanidad, aceptación, estatus. Hay como varios tipos de motivos personales, como de drives, ¿no? En inglés se dice, como de esas cosas que nos hacen como humanos, que es normal tener esos deseos. Y a veces queremos tener un hábito nuevo para cumplir ese deseo, para llenar ese valor que tenemos íntegro. Y a veces puede sonar tonto para otra persona o ridículo para otra, pero para ti tiene significado, y el enfrentarlo y ser honesto contigo y saber por qué quieres ese hábito, pues te va a ayudar probablemente a que en los momentos donde te sientes así, ¿no? Que ya frustrado porque no lo logras, recordarlo como que te puede otra vez dar esa pila para continuar. Fantástico, muy bien. Y ahora que hemos hablado de estos 4 hábitos, y que seguramente es lo que decíamos antes, que hay muchos más, ahí ha salido uno que seguramente sea esencial, que creo que era el segundo, que era el tema de desayunar, es decir, la comida. Y ahora me gustaría hablar precisamente de eso, ¿no? De esa nutrición inteligente para rendir mucho más, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos estudios, ¿no? Que un poco relacionan pues, esa incidencia de la productividad con tu alimentación, pero a efectos prácticos no siempre es fácil para muchas personas realmente cumplirlo, ¿no? Porque no saben muy bien qué tipo de alimentos, porque están un poquito perdidos a nivel de alimentación, o incluso porque no les apetece en ese momento, ¿no? O a lo mejor porque comen muy poco y después cuando tienen hambre lo primero que piensan es en comer algo que esté muy calórico. Sí. Entonces, a nivel nutritivo, a nivel nutricional, sobre todo, las personas cuando ingerimos alimentos, no sé si pensamos mucho en la productividad, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías dar como un ejemplo práctico, algo muy sencillo de cómo podemos unir productividad con alimentación. ¿Existe un vínculo realmente? Sí, no, supongo que sí, entiendo que sí. Sí, mucho, ¿no? Por ejemplo, si nuestra gasolina para poder rendir es la glucosa. Y la glucosa está en todo, es decir, bueno, casi todo, pero sobre todo pues en las frutas, en los cereales, ¿no? Las verduras, y hay diferentes tipos de glucosa, entonces tu cuerpo la absorberá o muy rápido o muy lento. Y si la absorbe muy rápido, vas a tener un pico de atención y después vas a sentirte cansado, Hmm. sin energía, sin foco, y esto pues afecta obviamente tu rendimiento laboral y tu estado de ánimo y todo. En realidad afecta mucho. Y en cambio, tener que tu cuerpo absorba la glucosa poco a poco, pues va a representar que tengas una energía constante, que no sientas este cansancio repentino, ¿no? Este pesadez que uno siente a veces cuando está trabajando. Y la forma de que tu cuerpo absorba más lento la glucosa es pues eligiendo alimentos que tengan, eso es lo que hablábamos, fibra de forma natural. La fibra presente de forma natural está en las frutas, sobre todo en los cereales integrales. Y si acostumbramos a nuestro cuerpo a desayunar este tipo de alimentos y hacer un snack con ese tipo de alimentos, vamos a garantizar que esta productividad se mantenga lo más constante posible. Es decir, que nuestro cerebro siga con esta dosis de glucosa que necesita, esta gasolina que necesita, pero de forma constante. Y, Perfecto. por ejemplo, un croissant de chocolate tiene demasiada azúcar porque no tiene fibra natural, porque ya es harina, ¿no? Es azúcar, es chocolate, ya no tiene esa fibra natural. Entonces, elegir alimentos en su versión natural es una solución fácil y rápida. Ah, perfectísimo. Entonces, a nivel de comidas, por ejemplo, si tenemos que espaciarlas en el tiempo, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, comer muchas más veces, depende también del nivel de si eres más sedentario, menos sedentario, es decir, ¿cómo lo haríamos? Porque muchas veces también hay muchísimos emprendedores y evidentemente también hay personas que están dentro de la empresa en las cuales lo que le pasa es que, bueno, no tienen tiempo para hacer ningún tipo de deporte o eso dicen como excusa. Entonces, el tema está que después, bueno, hacen sus 3 comidas o incluso algunos aprenden a comer 6, 7 u 8 veces, ¿no? La pregunta sería un poco la siguiente, es decir, ¿vale la pena realmente comer de forma más espaciada más veces en el tiempo o realmente solo por aquellas personas, por ejemplo, que hacen más deporte o que se mueven más? No, no hay ninguna, a ver, está muy de moda que según esto vas a acelerar tu metabolismo, entre comillas, si comes más veces. Y en realidad no hay ninguna forma de acelerar el metabolismo. Es decir, si tú comes 3 veces al día 1000 calorías y si tú comes 5 veces al día 200 calorías, exactamente lo mismo para tu cuerpo. Es decir, no va a repercutir entre más atención o menos atención, pero hay gente, sí, hay gente que
facilita más comer menos porque no tiene tanta hambre, ¿no? Es decir, en base a tu organismo. No tienes tanta hambre para acabarte todo el plato de comida, bueno, entonces a lo mejor lo divides en 2 partes y comes 1 hora y en 2 horas lo siguiente. Entonces, si tú haces deporte, igual vas a necesitar, pues no necesitas tantas calorías de más, depende de qué tanto deporte hagas. Si haces deporte de alto rendimiento, por supuesto que sí vas a necesitar muchas más calorías y ahí es donde hay que meter a lo mejor entre comidas algunos otros snacks para cubrir el requerimiento que necesitas. Pero una persona más o menos normal que hace 1 hora diaria, cuando mucho, pues no necesita como cambiar demasiado la alimentación. Es decir, con que uno consuma alimentos de origen vegetal, leguminosas, frutas y verduras, en realidad vamos a tener cubierto lo que nuestro cuerpo necesita. Eso dependerá de las preferencias de cada quien. Si tú te sientes mejor de prueba y error comiendo más veces al día, es decir, tienes menos hambre, porque el hambre te da ansiedad y a veces el hambre es la peor consejera, ¿no? Tienes mucha hambre y comemos chocolates o donuts o lo que sea. Entonces, si tú te sientes con mucha hambre y ves que comer espaciado, pero poco, ayuda, perfecto. Si tú ves que no tienes tiempo de hacer esa pausa y prefieres comer 3 veces o 2 veces, no pasa nada. El punto es que eso que comas sea de calidad nutricional, que sea saludable y que te ayude a mejorar tu productividad, que no sea tu enemiga, ¿no? Perfectísimo. No, muy interesante lo que comentas, Tania. Yo te quería preguntar con respecto a los superalimentos. Ahora se habla muchísimo y supongo que también hay una operación de marketing brutal con el tema de los superalimentos, pero realmente, ¿qué tiene de cierto? ¿Es verdad que aumentan tu productividad, que te permiten tener más concentración? ¿No tiene nada que ver? No sé si podrías orientarnos con esto de los superalimentos y si, en caso de que existan, pues nos podrías comentar cuáles son, así a nivel de secreto, que no lo sepa nadie. eh, bueno, la mayoría de los superalimentos que promocionan son de origen vegetal, ¿no? Son, por ejemplo, el kale, no sé, había como la espirulina, creo, que estaba de moda, que es como una alga. Eh, Habían como, la mayoría son, no sé, frutos secos. Hubo también un momento en el que los frutos secos estaban muy de moda. Y bueno, yo creo que en realidad todos los alimentos, frutas, verduras y leguminosas, o sea, frijoles, lentejas, garbanzos, judías, alubias, esta categoría de alimentos, ¿no? Verduras y hortalizas, y las frutas, todos son superalimentos, ¿sí? Todos. Es decir, que no importa si tú escoges kale orgánico o si escoges una espinaca congelada, no pasa nada. Es decir, los dos son alimentos saludables y los dos te van a ayudar a eso que decíamos, a mejorar tu rendimiento. Si tuviéramos que dar como un alimento, por ejemplo, tú tienes una presentación que dar, ¿no? O tienes un examen y quieres qué alimento, superalimento me va a hacer súper inteligente y súper productivo. Bueno, yo te recomiendo que sea como una fruta, por ejemplo, un plátano, una manzana, que sea una fruta, y a lo mejor un puño de frutos secos, a lo mejor unas nueces, pero sin azúcar, porque hay unas con azúcar, ahora ya en las bolsitas así, pero sin sal también de preferencia. Entonces, así ¿cómo se dice? De la tienda donde venden granos, ¿no? Eso es lo más natural posible y ese puñito de frutos secos te va a ayudar también a mejorar tu rendimiento y a satisfacerte para que no te dé hambre. Y de hecho, hay un estudio, no me acuerdo exactamente en dónde, pero te lo puedo pasar para que lo pongamos, que decía que los frutos secos podían ayudar eso a tu procesamiento cerebral. Entonces, las nueces. Hasta las nueces tienen forma de cerebro, ¿no? A veces Sí, sí, es verdad. Eso es Entonces, cierto. Genial, porque si por ejemplo tenemos una reunión importante, ya sea con un cliente o con un proveedor que tienes que estar concentrado, también recomendarías, por ejemplo, sí, comer frutos secos o este tipo de alimentos. sí, yo creo que si tú tienes la reunión con un cliente o algo así, si te comes tu pieza de fruta o 2 piezas de fruta y tus frutos secos, tu puño de frutos secos, eso te va a garantizar tener un cerebro alerta, no tener hambre y sentirte enfocado y te va a ayudar mucho más que si te comes unas galletas o la típica tostada de mermelada. eh, Mucho mejor una pieza de fruta y frutos secos. Si tuviera que dar como ese snack de emergencia de quiero mantenerme enfocado y necesito energía, eso. Genial, Tania. Yo creo que este tipo de recomendaciones van a ser muy útiles para las personas que nos estén escuchando y viendo, sobre todo porque creo que ya pueden hacerlo, ponerlo directamente en la lista de la compra. O sea que genial en ese aspecto, ¿no?
Fantástico, fantástico. Pues nos acercamos ya al final de la entrevista y me gustaría hacerte unas preguntitas más que también tienen que ver con productividad. Y una de ellas tiene que ver un poco con tu inspiración, ¿no? Porque normalmente a nivel de productividad todos aprendemos mucho de la red, de lo que leemos en los blogs, de gente que comenta, de gente que hace vídeos, ¿no? Entonces, tú participaste en el Congreso de Productividad con muchísimos otros profesionales del mundo de la efectividad personal y te quería preguntar, ¿dónde lo has aprendido? Es decir, ¿dónde has aprendido, por ejemplo, a planificar? ¿Te ha sido algo muy personal o tienes algún referente, alguna persona que siempre has leído y que te ha proporcionado mucho? Puede ser a nivel en habla hispana o podría ser también en habla inglesa. ¿Alguna persona que digas, sí, o al revés, ¿no? Yo es que soy una persona autodidacta 100% que he aprendido totalmente por mí misma. Mm, la verdad es que sí te va a sorprender porque no son famosos, ni autores de libros, ni nada, pero yo creo que dos personas han influido mucho en la forma en la que yo veo el trabajo. La primera persona es mi papá, porque él me decía siempre, ¿no? Primero la tarea y después el recreo. O tenía la típica frase de un paso adelante. Tú planea un paso adelante. Entonces, Buenísimo. desde chica era como, primero, entonces obviamente me implantó esa semilla de exigencia personal y de responsabilidad. Y entonces ya era como, no sé, como que a la fecha, ¿no? Me exigía demasiado, no él, sino yo misma, un poco también a su influencia. Y bueno, o sea, obviamente súper bien, ¿no? Y súper bien para poder exigirte y empujarte y saber que tú puedes y saber que primero hay que hacer las cosas y después, ¿no? Viene la diversión, después vienen las cosas relajadas y de planear, ¿no? De un paso adelante. Pero obviamente la segunda persona es mi pareja actual que me ayudó un poco a relajarme en ese sentido, porque claro, uno se exige mucho, porque un paso adelante, primero la tarea, después el recreo, y como que te exiges y llega un momento en el que obviamente necesitas también hacer como un relax, ¿no? Como hacer como algo que neutralice un poco esa exigencia para que sea un balance, y la productividad es un balance. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que un día acababa de grabar el video curso de habitualmente, estaba súper cansada de estar de pie en la cámara y eso fue, haz de cuenta, un sábado. El domingo obviamente estaba hasta con dolor de músculos de estar parada grabando. Y el lunes, pues yo dije, no, hay que seguir trabajando porque es lunes y hay que dar. Y era como de él me dijo, no, no, a ver, si es lunes y te puedes ir al cine, vámonos al cine, no pasa nada. O sea, como que, claro, es como un poco el contrarrestar la exigencia y tener estos niveles saludables. Exacto, es decir, la parte personal y profesional como bien balanceada o bien equilibrada, ¿no? Que no siempre es fácil, para nada. No. Genial, Tania. Pues te voy a hacer unas preguntas finales, un poquito también para conocerte mejor y sobre todo para que nos cuentes tu opinión en algunos de los temas o algunas de las cosas relacionadas con productividad. Aunque la primera sí que es algo distinta y tiene que ver un poco bueno, ya que tú te dedicas al mundo de los hábitos y que tienes tu página habitualmente.com, te quería preguntar por qué alguien, ¿sí? Por qué alguien, no sé, alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, debería dedicarse a lo que tú estás haciendo. Es decir, ¿cómo podrías convencer a alguien de que esto es una profesión muy interesante, se puede vivir de ello y además, bueno, creo que puede ayudar a muchísimas personas? O sea, ser blogger, dices, bueno, yo creo que todo el mundo tiene algo que compartir, todo el mundo tiene alguna experiencia personal, un aprendizaje, una forma de ver el mundo única y gustos y preferencias únicos y aunque uno piense que yo soy el único que le gustan, no sé, las papas fritas con chocolate, a mí yo soy el único en el mundo, te apuesto que si tú blogueas de eso, encuentras un montón de gente en el mundo que tiene tus mismos gustos e intereses y que también comparte tu visión del mundo y que puede aprender tu visión del mundo, así que creo que todos tenemos algo que aportar y creo que el mundo del Internet te da esa oportunidad de compartir pues, tu conocimiento, tus experiencias y yo creo que todos. Perfecto. No, genial. O sea, que hagas lo que hagas o quieras lo que quieras explicar, siempre habrá alguien que querrá escucharte, ¿verdad? Yo creo que sí. Muy Por bien, muy fantástico. particulares y muy originales que nos sintamos, siempre hay alguien que tiene el mismo gusto que nosotros o el mismo interés. Fantástico. Otra pregunta que quería hacerte es la siguiente, y es, a nivel de productividad, se escuchan muchísimas páginas, muchísimos blogs que hablan de consejos, ¿no? Consejos sobre cómo ser productivo, cómo, por ejemplo, tener una metodología propia, etcétera, etcétera. Entonces te quería preguntar un poco, ¿qué es ese tipo de consejos que ya sobran? Es decir, que a lo mejor esto no es exactamente lo que parece o a lo mejor podría ser distinto, ¿no? Es decir, escuchamos muchas cosas, por ejemplo, prioridades y urgencias, ¿no? Hay gente que dice que ya no tiene sentido. Es decir, ¿qué crees que sobra? ¿O qué crees que faltaría explicar más que a lo mejor no se ha explicado hasta ahora sobre productividad? Yo creo que lo que hacemos cuando no trabajamos, porque hay un montonazo de información sobre qué hacer cuando trabajamos, qué hacer mejor, qué dejar de hacer,
todo, ¿no? Pero el momento de trabajar, como el momento clave. Pero yo creo que también lo que hacemos cuando no trabajamos, es decir, el resto de nuestra vida que rodea ese momento de trabajar, es como muy importante, si no, ahí encontramos los problemas y las soluciones de nuestro trabajo, nuestra falta de trabajo o buen trabajo, o lo que sea. Yo creo que falta más hablar de eso que rodea a la parte de productividad. O sea, que tendríamos que conocer muchas más cosas a nivel personal, como planificar el ocio, por ejemplo, ¿no? Que muchas Exacto. veces parece que todo en tu vida profesional tenga que estar al 100% perfecto, y en cambio la vida personal es como, bueno, es como más secundaria, ¿no? Ya Sí. llegará y ya veremos qué es lo que hacemos. Eso, el descanso, ¿no? Eso es, Y como esas fantástico. cosas que nos ayudan a ser más productivos, aunque pensemos que no. Muy bien. Una pregunta que quería hacerte, y es que puede ser en términos de productividad o por supuesto puede ser en otros términos. ¿Hay algún avance que tú utilices? Cuando hablamos de avance me refiero, por ejemplo, a una herramienta que podría ser algo muy concreto, ¿no? Podría ser incluso online, algún tipo de pulserita que puedas utilizar, como ahora está tan de moda, que realmente hayas notado y que haya tenido un impacto en tu vida. Alguna cosa que recientemente digas, esto ha supuesto un cambio en mi vida, ¿no? Y realmente para bien. De productividad. Bueno, sí, a ver, no es una herramienta cool ni tampoco tecnológica, pero lo que yo me di cuenta es que, hablando justamente de la pregunta anterior del tiempo de descanso y de saber cómo hacer este balance, eh, cuando yo empecé a planear mis tareas al revés, es decir, yo empezaba por la hora en la que quería salir, o sea, decir, yo quiero dejar de trabajar a las 5. Entonces yo ya marco mi hora de salida y mi hora de tiempo libre es lo primero en lo que estoy pensando. No en cuánto tiempo me va a tomar acabar mi lista, sino en qué hora yo quiero dejar de trabajar, o sea, cerrar la computadora. Y a partir de esa hora empiezo a planear mis tareas hacia atrás. Es decir, acabando con la primera, con la prioridad. Y esto me permite ser mucho más realista con el tiempo, porque yo ya sé a qué hora quiero salir y entonces ya puedo saber exactamente, no, aquí ya no me cabe otra cosa, lo dejo para mañana o mejor hago esto y como que puedo ser mucho más realista y además le doy prioridad a un tiempo para mí, que eso me va a Sí, ayudar exacto. a rendir mejor al otro día. Seguramente. Y las tareas a lo mejor las acabas antes de hora y no eres tan perfeccionista, podría ser, ¿no? Sí, Muy exacto. bien, no, genial, nos encanta. ¿Qué te iba a comentar? Otra cosa final, porque creo que también es interesante que nos compartas aquello con lo que ahora pues estás contenta o satisfecha, ¿no? ¿Hay algún proyecto que digas está especialmente motivador con el que estés ahora mismo? Es decir, que ahora mismo estés en marcha con algún proyecto concreto que digas, Sí. este va a ser el proyecto de 2018 o incluso de 2019, que se pueda contar, por supuesto. No, claro, no, de este año, ya, de meses. Estoy empezando un podcast. Y ya tengo Buenísimo. entrevistados a mucha gente, bueno, a ver, no mucha gente, pero tengo todavía, ya tengo algunas entrevistas hechas, tengo mucha gente ya programada, gente muy importante y me voy a concentrar en esta primera temporada del podcast en autores de libros, ¿no? Entonces, quiero que la gente tenga de viva voz las experiencias de toda esa gente experta que ha publicado libros y, y libros buenos, libros que han sido famosos, ¿no? Todo tipo y me encanta porque me ilusiona muchísimo porque puedo conocer gente, me obligo a leer todo el libro porque quiero leérmelo y quiero Claro. hacer la entrevista real. Entonces, lo leo, aprendo, conozco, me encanta. Entonces, bueno, es una emoción. Perfectísimo. Muy bien, Tania, gracias por compartirlo y esperamos escuchar estos podcasts. ¿Para cuándo? ¿3 meses? No sé, bueno, no tengo así como No la quiero fecha poner clara, presión, ¿eh? pero Tampoco. yo creo que mayo, junio ya lo vamos a tener, pero o sea, este semestre del año, porque si no lo dejo para mucho, no, este semestre del año y bueno, es algo que me motiva mucho. Genial. Me Sí. encantará verlo, me encantará verlo. Seguro que a todo el mundo que nos está escuchando también. Nada, ahora ya quería preguntarte cosas finales, un poco para que nos des orientación, un poco material donde podemos verte, donde podemos leerte. Sí, me gustaría comentar también a la audiencia que enviaremos en nuestros mails, en nuestra newsletter mensual, que vamos enviando todos los meses, información también sobre los cursos gratuitos y cursos más avanzados que ofrece Tana Sanz, porque ahora mismo estás ofreciendo uno, ¿verdad? También, que es sobre el tema de hábitos, precisamente cómo cambiar hábitos. ¿En qué consiste este curso, sobre todo para que la gente lo sepa y se pueda apuntar, por supuesto, para cambiar sus hábitos? Sí, primero obviamente hay como una serie de videos gratis, ¿no? Donde uno ya puede empezar a tomar acción sin poner nada, o sea, es gratuito totalmente.
Y para la gente que sienta que tuvo resultados con esa serie de videos gratis y que crea muy conveniente continuar ese proceso de construir nuevos hábitos en la vida, en su rutina diaria, pues entonces ya se ofrece un video curso, que son 35 videos, hechos con mucho cariño, con mucha dedicación. También está el libro con el curso, un seguimiento por correo, hay un soporte personalizado donde yo contesto todo. Y así si alguien tiene preguntas me escribe, yo le ayudo, y es un curso donde puedes incorporar cualquier hábito en tu vida, es decir, cualquier hábito saludable, es un paso a paso, muy bien estructurado, y también es un viaje. La gente me ha dicho que le encanta porque ha habido muchísimos participantes y la gente me ha retroalimentado muy bonito, y porque dicen que es como un viaje, un poco de autoconocimiento también, de autoexploración, de mejorar su confianza, y que han visto como también un feedback positivo de su familia, de sus amigos, que los ven diferentes, que los ven contentos, que los ven como que, no sé, viendo su propia vida desde otra perspectiva, y yo creo que eso ayuda mucho. Y bueno. Perfectísimo, o sea que hay que contemplar los hábitos como algo mucho más personal que profesional, ¿no? Aunque mucha gente entre por el mundo más profesional. Claro, de hecho, pues mucha gente que empezó porque quería eso, quería mejorar su rendimiento, quería empezar a meditar porque, bueno, porque se había visto que mejoraba la productividad, o a hacer ejercicio, o quería empezar a comer mejor porque también ya vimos que mejora la productividad. Hay gente que entró porque quería leer más, otra chica entró porque quería terminar su tesis y quería tener hábitos que le ayudaran a terminar su tesis. Y bueno, en realidad los hábitos están en todo, cada rincón de nuestra vida, así que donde tú veas puedes mejorar, es decir, es como algo básico. Genial. Pues nada, solo comentar eso, que lo enviaremos a todas las personas que participaron al Congreso para que puedan acceder a él, a esos videos gratuitos, y que además después, si quieren saber más, pues que tienen la opción que les has comentado antes. Otra cosita, Tania, que te quería preguntar es un poco dónde te podemos encontrar, algún sitio en concreto que te podamos ver, aparte de habitualmente.com, sueles preguntar ahí, entiendo. Bueno, está el Facebook y Ujú. está Pinterest para los que sean mucho más visuales, ¿no? Y les gusta como recolectar cosas muy visuales. Pinterest está. Eh, y bueno, YouTube todavía está en construcción, pero si quieren suscríbanse, ahí está el link. Y bueno, esas son básicamente las redes que tengo. Y obviamente también me pueden escribir a tania@habitualmente.com si tania@habitualmente.com, lo repito, por si alguien tiene como una consulta más particular, si alguien quiere decir hola y lo que sea, bueno, ahí está. Fantástico. No, de hecho, añadiremos todos estos enlaces y tu correo también para que todo el mundo pueda disponer de ellos. Unas consideraciones básicas al final, más que nada para también que nos aportes el máximo valor posible, y es, ¿hay algún libro que nos recomendarías sobre nutrición? Y si es posible que esté relacionado la nutrición con la productividad o la atención, por ejemplo, la capacidad de concentración, ¿que nos podría Mm, recomendar? Mira, tengo muchos libros de nutrición que me encantan, pero tengo uno muy fresco que no es nutrición y productividad, dan tan mucho, pero es sobre nutrición familiar también. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando que tiene hijos, tiene nietos, va a tener hijos, trabaja con niños o simplemente quiere mejorar lo que come, es uno que va a ser invitado del podcast, by the way, es Carlos Casabona, se llama Tú eliges lo que comes, su libro, y bueno, me parece un libro muy didáctico, es un pediatra, entonces como que tiene una visión de la alimentación mucho más diferente que un nutricionista, pero muy profesional, y entonces el libro yo creo que es muy bueno para aprender a comer, como un primer paso. Genial, tomaremos nota también, lo apuntaremos en la parte Sí. inferior. Un podcast que recomiendes sobre nutrición. Bueno, ahora ya me has desvelado el secreto, entiendo que será el tuyo, pero además del tuyo, ¿hay algún podcast sobre nutrición que sería interesante de seguir? Un podcast sobre nutrición. Fíjate que no sigo podcast de nutrición, te voy a decir por qué, porque yo la información que obtengo de nutrición es en inglés, como que me gusta leer nutrición en inglés, entonces no tengo de nutrición, pero yo creo que tengo uno que también va a ser un invitado, y por eso lo tengo muy fresco, es Víctor Martín. Sí. Eh, Él tiene un podcast que tiene siempre invitados muy, muy buenos, gente que aporta mucho valor y habla como un poco de eso, ¿no? De cómo ser, pues todo lo que queremos ser, ¿no? Queremos ser productivos para ser exitosos en cierta forma, ¿no? Es decir, queremos como tener éxito propio en lo que consideremos como éxito cada quien, pero yo creo que él da muchos tips y ese podcast me gusta y bueno, puedo decir que también.
es igual. Fantástico. ¿Y algo que te gustaría añadir? Algo que digas que no te hemos preguntado en esta entrevista, alguna cosa que digas esto, me gustaría comentarlo porque creo que es importante, o algo extra que quieras añadir a nuestros oyentes o espectadores. No, yo más bien creo em, que ya estoy emocionada porque salga otra vez Congreso de Productividad para poder verlo otra vez, a ver cuándo va a ser la otra edición. Me gustó mucho estar en tu entrevista y no tengo nada que añadir. Bueno, yo creo que una cosa que sí sería importante es eso, ¿no? Que no hay que obsesionarnos tanto con la productividad, ¿no? Yo creo que eso es como un buen mensaje que yo lo aprendí por experiencia personal y no obsesionarnos, me refiero a sí aprender tips y estrategias y obviamente seguir a Congreso de Productividad porque nos vamos a dar empapar de muchísimas experiencias y aprendizajes, pero no obsesionarnos en el tema de ser robots, ¿no? Y de no pensar en otra cosa más que en el trabajo, sino como que también ver que hay vida, ¿no? Fuera del trabajo. Perfectísimo. Pues Sí. muchísimas gracias, Tania, de verdad, por tu tiempo, por habernos brindado todas estas respuestas y cosas tan prácticas como, por ejemplo, los superalimentos que ya podemos comprar hoy o esta relación que existe entre la productividad y la nutrición. Creo que va a ser muy útil para muchas de las personas que nos están viendo y escuchando. Y nada, con esto despedimos esta entrevista. La idea es que iremos haciendo diferentes entrevistas con todas las personas que han ido participando a lo largo del Congreso, porque este año, en noviembre, vamos a repetir todo el Congreso y, por supuesto, vamos a contar con los mejores especialistas en productividad y sobre todo queremos añadir a las máximas personas que estén dentro de este ámbito. Por lo tanto, muchísimas gracias a la invitada de hoy, a Tania. A ti, me encantó estar aquí y vamos a estar muy al pendientes de esos invitados. Fantástico. Un abrazo muy fuerte a todos y seguimos en contacto.